Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Campeche. Muy buenas noches. ¿En qué cámara estoy? Porque esto se ve muy feo. ¿Que no normalmente me ponen de frente? Buenas noches, Campeche. Buenas noches, Yucatán. Muy buenas noches, Quintana Roo. Estamos en su programa número, déjeme decirle, 156. Resulta que hoy cumplimos 3 años y obviamente no queremos pasar por alto el gran agradecimiento que le tenemos, pues, por seguirnos viernes a viernes y después en otras transmisiones que se hacen de este mismo programa durante la semana. Mi nombre es Lilia Arellano, está usted en Fuego Cruzado, en su programa número 157. Muchísimas gracias. Y esta noche, como lo hemos venido haciendo las semanas anteriores, vamos a hablar de las reformas o de estas iniciativas que pretenden llevar a reformas de carácter constitucional. Hoy toca el turno a la de seguridad pública. Acompáñenos, por favor, y veamos juntos esto que hemos preparado para usted. Ley de Seguridad Nacional. Cheque en blanco al presidente. El Senado la aprobó, pero está atorada en la Cámara de Diputados. Se trata no de una ley cualquiera, sino de una en la que está de por medio la tranquilidad, la legalidad, la vigencia de los derechos democráticos y la certidumbre de las garantías individuales. Se trata de la Ley de Seguridad Nacional, nada más y nada menos. El Senado la aprobó después de modificar la iniciativa enviada por el Ejecutivo, pero los diputados federales no la discutieron, alegando la premura del tiempo, dado que es un instrumento legal de la mayor importancia para la vida nacional. Lo aprobado por el Senado es un documento consensado por todos los partidos representados en esa Cámara, pero no así por la sociedad. Por lo que se sabe, lo que sabe el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, es que establece normas claras para la intervención de las Fuerzas Armadas en los casos de disturbios internos de carácter político o electoral. Y también señala que los militares que participen en la lucha contra el crimen en las calles estarán sujetos, además de la Constitución, a todos los tratados internacionales. Los elementos castrenses que incurran en ilícitos en contra de civiles serán juzgados por los tribunales civiles según lo que disponen los artículos 13 y 133 constitucionales aprobados por los legisladores. Las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir en algún estado, delegación o municipio previa petición de los congresos locales, gobernadores o el jefe del gobierno capitalino para que se declare la existencia de una afectación a la seguridad interior. La solicitud será presentada ante el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y esta dependencia determinará si procede o no la petición y cuáles serán las instituciones que deban brindar el apoyo requerido. La declaratoria deberá contener quién será el responsable de la coordinación con las fuerzas federales, la determinación de la temporalidad del auxilio y el ámbito de actuación geográfica. Luego, el secretario ejecutivo remitirá el proyecto de declaratoria al presidente de la República y al Senado o en receso legislativo a la Comisión Permanente para que estos poderes revisen si el procedimiento se ajusta a la ley. También, si lo considera procedente, el Ejecutivo Federal emitirá la declaración de afectación a la seguridad interior y dispondrá de las Fuerzas Armadas para auxiliar a las autoridades civiles. Algunas voces señalan que en la Cámara de Diputados se pretende mutilar la iniciativa aprobada en el Senado para dotar de mayores facultades a la presidencia. Y hay quienes aseguran que lo aprobado por el Senado pone en riesgo las libertades ciudadanas. El caso es que el país no cuenta con una ley de seguridad nacional porque cada uno de los partidos está en lo suyo, en lo que verdaderamente les importa, el 2012. Pero a usted sí le interesa y le importa lo que en este Fuego Cruzado se delibere. A usted le interesa su seguridad hoy y aquí. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche, el licenciado Joaquín González Castro, notario público número 29, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, ex presidente municipal de Cancún, ex senador, ¿qué más? Diputado, secretario de gobierno. Sí, ahí le paramos, ¿no? Sí, mejor, porque no, mejor le paramos. Sí. El licenciado Alfredo Fernández de Lara, director de Investigación y Desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. El senador José Luis García Salvidea, ¿cómo estás?
Muy bien. José Luis, muy Sí, buenas ahora noches. mismo, con mucho El gusto. licenciado Juan Caballero, notario público número 51, maestro de Derecho de la Universidad La Salle, exsecretario del Ayuntamiento de Cancún, ¿qué más? Pues también va a ser aburrido, mejor ahí lo dejamos. Mejor ahí le dejo. Lo bueno es que seguimos vivos, muchachos. Sí. Eso es lo mejor de todo. Gracias por lo de muchachos. Y bien, esto de la seguridad nacional, que hace un momento mencionaba como seguridad pública, bueno, pero finalmente también la seguridad pública forma parte de esta seguridad nacional y creo que a los ciudadanos hoy por hoy nos interesa más esta seguridad que tenemos tan cerca. De repente las situaciones de límites, de injerencia de otros países, durante muchos años no fue preocupación de los mexicanos porque las reglas eran muy claras, el respeto al derecho ajeno es la paz. En México no hemos tenido terroristas, no hemos tenido actividades de terrorismo, ¿no es así? No nos hemos enemistado con otros países declarándoles la guerra, ni les hemos hecho daño. Y es este cinturón de seguridad en el que los Estados Unidos pretenden convertirnos el que en algún momento ha puesto en peligro la seguridad nacional. Pero está la otra, la que se refiere a los asaltos, al narcotráfico, a todo esto. Estas reformas, ¿cómo las consideras, Joaquín? La verdad que O estamos estas pretendidas reformas. Sí, estamos ante un tema de la mayor importancia porque el tema de seguridad nacional, aunque es un concepto que todo mundo conoce, nadie se había puesto a colocarlo en donde debía estar, que es en la Constitución. Y es hasta el 2005 en que se vio el país en la necesidad de ubicar en el texto constitucional la materia de la seguridad nacional. Se facultó al Congreso de la Unión para legislar en esa materia y se facultó al presidente de la República para preservar la seguridad nacional. A raíz de ello, en el 2005, se publica la primera ley de seguridad nacional donde se establecen las bases primordiales de coordinación en la materia. Sin embargo, no se abordaron los temas estructurales. ¿Qué está Bueno, a ver, ocurriendo? perdóname la ignorancia. ¿Que en la Constitución no está debidamente enmarcado, ya desde hace varias décadas, que el titular del Ejecutivo es responsable de la seguridad del país? ¿Eso no es seguridad nacional? Curiosamente- ¿Y de los bienes y el patrimonio de los ciudadanos? Curiosamente, el presidente de la República, hasta 2005, estaba facultado para preservar la seguridad. No, como obligación. Y como obligación, tenía la facultad y obligación de preservar la seguridad interna y la defensa exterior del país. Esos eran los dos conceptos. Estaba facultado para disponer de las Fuerzas Armadas cuando se requiriese, ¿no?, aplicarlas en defensa de la soberanía nacional y en materia de seguridad interior. Sin embargo, nadie había definido qué es la seguridad interior. Me explico, o trataré de explicarme. Cuando se inicia esta guerra no declarada, pero que todo el mundo la está sufriendo, No, sí declarada, el presidente Calderón lo dijo. Pero Le formalmente, declaró de la acuerdo guerra a a los los tratados narcos. No, internacionales. luego ya lo cambió por lucha. Luego ya va. Ahora ya dice, hoy dijo, que quiere ser como Churchill. Pero no crean ustedes que por beberse, no, botella y media de whisky. ¿Coñac o whisky? Whisky. Y el puro. No, el puro, no creo que el puro, pero botella y media de whisky. No, pero no era por eso. No es por botella y media, porque a lo mejor su medida es otra. Pero por lo de la guerra contra la delincuencia. Contra la delincuencia, y ahí, curiosamente, cuando tú inicias tu intervención, hablas de la Ley de Seguridad Pública. Aunque parece ser un error, no lo es, Lilia. Porque el tema fundamental es analizar en esta Ley de Seguridad Nacional qué facultades tiene el presidente, las Fuerzas Armadas, curiosamente, en materia prácticamente de seguridad pública o de seguridad interior, como es que se denomina en esta ley. En síntesis, estamos hablando de que en los hechos el presidente ha ejercido su facultad de llamar a las Fuerzas Armadas para colaborar con las autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia.
Y lo que busca esta ley aprobada ya por el Senado y la Cámara de Diputados, no ha terminado el proceso legislativo, no la ha aprobado, busca establecer las reglas en que se puede llamar al ejército para actuar en defensa de la seguridad interior sin violar derechos humanos y apegándose a protocolos y a reglas que todo mundo esté enterado y conozca. Bueno, creo que ese es uno de los renglones, porque hay otros, ¿no, José Luis? Claro que sí. A mucha gente no nos gusta ese concepto de la seguridad nacional porque nos hace recordar de la década de los 70s, 80s y 90s del siglo pasado, la famosa doctrina de la seguridad nacional que legitimaba esos regímenes autoritarios de corte militar que asolaron a muchos países de América Latina. Nosotros tenemos el concepto, y además eso dio origen a una pseudociencia que se llamaba la geopolítica. Y por cierto, los grandes dictadores estudiaban en la llamada Escuela de las Américas. Entonces yo creo que esa simple denominación a muchos de nosotros nos trae unos recuerdos realmente muy tristes. Estoy completamente de acuerdo con el licenciado en que es un tema de seguridad pública. La seguridad nacional se puede entender en dos sentidos, en dos vertientes: un sistema de seguridad hacia el exterior, hacia cualquier agresión externa, y un sistema de seguridad interior. Entonces yo creo que en la medida de que han ocurrido los acontecimientos, las Fuerzas Armadas se encuentran sin ningún tipo de sustento legal. O sea, hubo un mandato del señor Calderón, independientemente que fue bueno o malo, si fue acertado o equivocado, que sacan a los soldados de sus cuarteles para librar una guerra en la cual ellos no estaban preparados. Y la gran preocupación del secretario de la Defensa es precisamente que ellos no tienen un recurso jurídico, un aparato legal que permita establecer hasta dónde sí y hasta dónde no procede esta acción del ejército. Nosotros sabemos que las fuerzas policíacas son las directamente encargadas del tema de la seguridad pública, pero ante esta situación de violencia generalizada y que sale fuera de control, pues a las autoridades se les ocurrió echar mano del ejército de alguna manera. Entonces, esta deficiencia hay que irla sobrellevando sobre la marcha. No podemos permitir de ninguna manera el hecho de que en nombre de preservar esta seguridad pública se violen sistemáticamente los derechos humanos. De ninguna manera podemos justificar una preservación de la seguridad atentando contra los derechos fundamentales. Y por eso en el Senado de la República nosotros elaboramos un dictamen el año pasado, en abril del 2010, en el cual habíamos ya quitado una serie de aristas muy complicadas, como venía la iniciativa en el sentido original del titular del Ejecutivo. Este proyecto de seguridad nacional se turnó a la Cámara de Diputados, y esta Cámara de Diputados lo retornó, o lo pretendía retornar al Senado de la República prácticamente al fin del periodo legislativo, y eso ocasionó una serie de dimes y de diretes, de cuestionamientos, que realmente se vio la importancia de que no era el momento para impulsar esta llamada reforma de seguridad nacional. Pero sí, el hecho concreto es el ejército como tal, los ciudadanos ya ni se diga, ¿no? Pero el ejército realmente no tiene ningún instrumento legal para justificar, para enmarcar toda una situación en la cual ha sido involucrado, sin ellos haberlo pedido, en este combate extraordinario hacia la delincuencia organizada de muchas maneras. Pero, a ver, Juan, me queda con esto una duda todavía mucho mayor. Fíjate, Joaquín, José Luis. Pero a ver si tú me la puedes aclarar. Hasta hoy, hablar de seguridad nacional o de seguridad pública, ambos, el ex senador, el senador, se refieren al ejército. Nada más. No parece que esta seguridad contemplara el esquema policíaco que debe, y todo ese aparato con el que debe contar el Estado. Se están limitando a las cuestiones de orden militar, cuando se supone que ni las guerras son de por vida, ni deben durar. Dicen que no hay, así como el mal, no hay mal que dure 100 años, pues tampoco puede haber una guerra que sea permanente. Y legislar y darles una entrada jurídica y poner orden a los militares es dejarlos de manera permanente. No es que estén enfrentando por ahora un conflicto como el que se vive con el narcotráfico. ¿O qué es lo que nos quieren decir? ¿Que nos la vamos a pasar toda la vida luchando contra el narcotráfico y que esto no va a tener remedio y entonces hay que sacar a los militares y después cuál va a ser su función? A ver, esa duda a mí me queda. ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo estoy tan dudoso como tú, porque como bien lo dijeron hace un momento, el esquema tradicional en el que entendía cualquier mexicano, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, 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 cual
el concepto de seguridad era que la seguridad nacional estaba referida a la protección del Estado mexicano de alguna agresión del exterior. Y cuando decimos del exterior quiere decir de parte de otro Estado. En tanto que la seguridad pública, así con ese término, estaba referida a la seguridad de los ciudadanos dentro del territorio nacional. Ciudadanos o no ciudadanos, a la seguridad de los habitantes dentro del territorio nacional. La primera estaba a cargo del Ejército y la Armada, la Marina Armada Nacionales, la Fuerza Aérea. Y la segunda, la seguridad pública, estaba a cargo de las policías, la federal, la estatal y las policías municipales, que desarrollaban labores fundamentalmente de prevención, las policías municipales, estatal y federal, y de persecución del delito en el caso de la policía judicial. Ya las policías especiales, la aduanera, la migratoria, bueno, esas ya eran otras cosas, ¿no? Esta situación que se está dando a mí me parece, y ojalá que yo esté equivocado, me parece que es armar un escenario legislativo que atraiga la atención para darle forma legal a una situación de hecho. El haber permitido, propiciado que el Ejército esté desarrollando labores que corresponden a las fuerzas de seguridad pública, me refiero a las policías preventivas, me parece un desatino. Pero hacer una reforma de este tipo es dejarlos de manera permanente. Y entonces, claro, bueno, ¿para qué gastamos en policías? Claro, pues ya mejor gastemos en puros soldados, ¿no? ¿Para qué? Pareciera como que lo que se pretende es que el Ejército venga a sustituir en el mando a las policías preventivas. La reforma crea un consejo... Una Guardia Nacional. No, la Guardia Nacional, en los países donde yo conozco que existe, está formada fundamentalmente por civiles, ¿no? La Guardia Nacional es otra cosa. No, las policías preventivas, que es lo que nosotros tenemos y lo que nos había funcionado hasta antes de esta guerra, con todos sus defectos, desde luego, ¿no? Pero me parece que es desnaturalizar de sus funciones al Ejército y de algún modo hacer a un lado a las fuerzas preventivas. Creo que por esto, cuando se presentó la propuesta del titular del Ejecutivo, que creo que fue en 2008. En 2008 hubo una reacción muy fuerte del poderes del Poder Legislativo, de las dos cámaras, y en el Senado se generó una iniciativa de reforma constitucional que fue más allá y que fue la que está ahorita en lo que llamamos el tour constitucional, que pone candados al mismo presidente, a la facultad presidencial para suspender garantías, de manera que se le prohíba expresamente en la Constitución, al decretar la suspensión de garantías, que ciertas garantías queden siempre sin tocarse, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas medio escondiditas por ahí, como por ejemplo... No, pero no está discutiéndose una reforma constitucional. No, esa ya está aprobada. Esa ya está aprobada. Bueno, aprobada en las cámaras. Falta el recorrido constitucional. No es correcto. No. La reforma a la Constitución se hizo en el 2005 y se acabó. Y a raíz de eso se expidió una ley de seguridad nacional que ahora se está revisando. Que ahora esa es la que es producto de reforma. Pero que háblalo los fuerte. senadores que ya aprobaron. Ya hay una minuta de reformas a la ley de seguridad nacional, nada más. No, pero hay no una estamos reforma, tocando la Constitución. ¿Cómo no? Hay una reforma Lo que se hay una aprobó. reforma que es en materia constitucional, Claro. pero de derechos humanos. Creo que ahí está un Pero poco es la otra confusión, cosa. ¿no? Estamos A ver, hablando de seguridad. ¿cómo está? Es que No, estamos hablando aparentemente de es otra cosa. Por eso yo A ver, dije que licenciado, A ver. repito, el titular del Ejecutivo en el 2008 mandó una iniciativa Fue en en materia 2009, de... ¿eh? 2008 o 2009, No, ¿lo podemos 2009. platicar? Yo sí hice la tarea, ¿eh? Yo trato de hacer la mía Bueno, también, a ver. licenciado. A veces me sale bien, a veces no me sale bien, pero mira, ¿Usted votó a favor o en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional?
No, como fue la votación en un momento dado en abril del 2010, Sí. fueron 105 votos a favor y ninguno en contra. Ah, bueno. Bueno, Entonces, esa aprobada iniciativa por unanimidad. por unanimidad. Esa iniciativa La se ley de mandó, seguridad nacional, Juan. se mandó Sí, pero están entrelazadas. Sí, es justamente a lo que me refiero. El tema al que venimos a platicar es las reformas Por de la ley de eso, seguridad a nacional. ver, No, pero a ver, Joaquín, licenciado, no mira. podemos tratar un tema de estos de manera aislada. Todo es un entramado de claro. Pero es que estamos discutiendo sobre qué. sobre la seguridad nacional, Ah, expresamente. correcto, entonces, el motivo aboquémonos de la a eso. invitación de Lidia. Aboquémonos a Entonces, eso. de acuerdo a lo que ha pasado, esa minuta se pasó, ese proyecto se pasó a la Cámara de Diputados, lo tuvieron ahí en la congeladora el tiempo debido, y por una u otra razón, en la última semana del periodo legislativo que concluyó a fines de abril, tratan de impulsar una iniciativa que no venía en el sentido original como fue tramitada en la Cámara de Senadores. Entonces, eso realmente ocasionó una serie de desencuentros y de diferencias. Te menciono una cosa muy particular. Esa iniciativa, como la conocimos en el Senado, y por ejemplo decía que no era necesaria una orden judicial para que los soldados o los policías Allanaran. entraran A las propiedades. domicilio. Entre otras atrocidades, desde el punto de vista de los derechos humanos, los soldados decían: préstenos al delincuente, préstenlos un día. Déjenlo un día, le sacamos la información y al día siguiente lo llevamos ya al Ministerio Público, lo que vaya quedando del pobre delincuente. Además también intervenir, por ejemplo, en las comunicaciones sin que mediara orden del juez. O sea, ante esas atrocidades evidentes en materia de derechos humanos y lo que es más grave, licenciado, que contravienen convenios internacionales de derechos humanos que han sido asignados directamente por México. Entonces, por eso te digo, no podemos permitir, en nombre de la seguridad nacional, que tiene esa vertiente de seguridad hacia el exterior y la seguridad interior, no podemos permitir la violación de los Por eso. derechos Pero humanos él fundamentales. comentaba, ¿son reformas constitucionales o una reforma a la ley? Porque sí son dos cosas distintas. Claro, pero ya se dieron, o sea, se están dando las dos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos ya está aprobada por el Senado, aprobada Y por anda la de gira Cámara de por toda la Diputados República. y está haciendo lo que llamamos el tour constitucional para que lo aprueben la mayoría de las legislaturas de los estados. Bien, De hecho, la esa reforma ya está. Quintana Roo ya la aprobó. Ándale. Días pasados. Y aparte, se está discutiendo en la Cámara de Diputados la iniciativa del presidente Calderón de una ley de seguridad que justamente generó, por lo que traía escondido, que el Senado hubiese hecho esa reforma constitucional que anda dando la vuelta, ya para hacer definitivamente reforma constitucional. Y tiene cositas escondidas, mira, como esta. Digo escondidas porque... La ya aprobada, la que anda está en el recorrido. tour, sí, cositas como esta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene facultades de investigación cuando se trate de violaciones graves de los derechos humanos. Las tenía hasta hace poco también para investigar hechos que constituyeran una grave violación al voto público. Esta segunda se derogó, así un párrafo de la Constitución, el párrafo tercero del artículo 97, se derogó completito, me parece que en el año 97 o por ahí. Bueno, ahora esta reforma que anda dando la vuelta traslada la facultad de investigación que tiene todavía la Suprema Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya la Corte no va a poder hacer investigación, que quizás sea sano, habría que profundizar en el estudio de eso. Pero por lo pronto, ahí está. La Corte ya no te metas tu Corte a investigar violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué hay interés en que el máximo tribunal del país no realice esa labor de investigación que a mí me parece era muy sana para nutrir la labor del Ejecutivo? ¿Sabes por qué, Juanito? Perdón que interrumpa. Puede ser bueno, yo no lo porque sé. había una gran contradicción, porque por un lado la Suprema Corte investigaría estas graves violaciones y por otro lado la Suprema Corte sería juez y parte en el mismo asunto, y por eso se vio la conveniencia de que esa capacidad de investigación derivara precisamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Claro, Y el ejemplo claro, justamente por eso. ejemplo más escandaloso es, por ejemplo, cuando viendo la investigación de los muertos de Atenco o de la guardería ABC de Hermosillo, o sea, episodios que han lastimado la sensibilidad de la gente. O sea, la Suprema Corte llegó o en los casos, por ejemplo, de la APO en Oaxaca, Ellos hacen su investigación de una manera para llegar a un hay resultado. una conclusión que no conduce absolutamente Esperado. a nada, porque dice, bueno, llegamos a esto y
los culpables siguen sin ser sancionados, tanto en el caso de la guardería, como en el caso de los sucesos de Oaxaca, como en el caso por ejemplo, de Atenco, ¿no? Que se aplicó la ley hasta determinados niveles de autoridad. Entonces, cuando viene una declaración pública, pues resulta de que eso no conduce absolutamente a nada. Pero eso me parece que no es tan exacto, ¿eh? Porque sí surtió efectos cuando la violación al voto en Guanajuato en el año 47, surtió efectos en el caso de Aguas Blancas. Y yo no vale discutir en este Bueno, momento pero ese también punto, lo que pasa es que los magistrados de hoy tienen etiqueta calderonista. Hacen lo que el señor Calderón les ordena. Ay, el anatocismo y todo lo demás, ¿tú crees que esos han sido guamazos a la gente? Guamazos. Eso es otra, ya entraríamos en otro terreno, ¿no? Pero hablando de ese tema de la seguridad, porque estamos hablando de la seguridad, y decía Joaquín, no discutamos lo que no nos fuimos convocados a discutir. Yo estoy de acuerdo, pero no me parece que hablar de esta reforma a los derechos humanos esté tan desvinculada del tema de la seguridad nacional, claro, como la están concibiendo hoy día. Claro. Los dos temas que acaban de abordar de la investigación que tenía la facultad, que tenía la Corte, no tienen nada que ver, ¿eh? Ya se metieron en tema libre o qué, ¿no? Tu resumen fue muy bueno, el que presentó el programa al inicio, ¿eh? El tema lo centra, la introducción es en qué casos, esa es la parte fundamental, en qué casos el presidente de la República puede llamar al ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea para auxiliar a las autoridades civiles en un problema delicado y grave. Se están estableciendo reglas, no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellas, yo no sé si nos las podría explicar el senador, pero lo que se observa es que por una parte el ejército dice, bueno, me llamaron, ahora sí que a una fiesta, me invitan a una fiesta, pero no me dicen dónde están las reglas. Entonces el propio ejército quiere reglas claras para poder intervenir, y la ciudadanía, la sociedad, exige que esas reglas respeten derechos humanos y se apeguen a las garantías individuales que tiene toda persona, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cómo está? ¿En qué términos se aprobó? Pues mira, Lilian, a mí me parece que primero que nada hay como ambigüedad conceptual, ¿no? Porque seguridad nacional no es sinónimo de seguridad pública, y parte de ahí está el problema, ¿no? Seguridad nacional se refiere más a amenazas de origen exógeno que pongan en riesgo la supervivencia del Estado. Definido el Estado como lo queramos definir, con la propia ambigüedad del concepto, y se refiere más a amenazas de cuestiones exterior, como bien lo han señalado todos, ¿no? La pública, pues más amenazas de orden interno. Cuando surge la Ley de Seguridad Nacional en el 2005, obedece más a un proceso de democratización, supuestamente para tratar de prevenir precisamente que las fuerzas al servicio del Estado, no solo las fuerzas militares, sino incluso las agencias de seguridad nacional, lo que es el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, CISEN, que había tenido un antecedente muy oscuro, que había sido la Dirección Federal de Seguridad, operaran al servicio del Estado y no de los intereses del partido o de la élite en funciones, ¿no? Yo creo que la Ley de Seguridad Nacional en ese momento y la actual están súper ligadas con el tema de derechos humanos. Voy a decir por qué. La reforma que, de hecho, es la que sí más o menos conozco a grandes rasgos, es la que se acaba de aprobar en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, y que está en ese tour legislativo, como se denomina, para ser ratificada por los estados. Actualmente van 13 estados, entre ellos ya está Quintana Roo. Es precisamente la liga que hay entre esto de la seguridad nacional y las excepciones para restringir derechos, ¿no? Y que en esa reforma se abordan precisamente en el artículo 29, mediante el cual se menciona en qué casos valdría esa excepción del Estado, ¿no? Y no nomás es de que el presidente decida hay excepción del Estado, lo tiene que argumentar ante los secretarios de Estado, ante el procurador, y la que lo tiene que aprobar finalmente, o sea, él lanza el decreto, pero los que lo tienen que aprobar son las cámaras, ya sea que Sí, es el Congreso. El Congreso. Claro. Reunido el Congreso, pero así estaba antes también. Así estaba antes. Y el filtro que sí se le puso, precisamente para que en aras de la seguridad nacional no se vulneren los derechos humanos, que esto ha sucedido lamentablemente en muchas ocasiones, como el caso, tenemos el claro caso de las dictaduras latinoamericanas, Argentina, por ejemplo. En aras de frenar eso,
se estuvo debatiendo y se puso en qué casos, o sea, si fuera el caso de excepción más amplio, no se puede ir contra libertades como las libertades políticas, la libertad de expresión, el derecho a la vida, la discriminación, que también es parte de lo que se incorpora en esta reforma constitucional, que incluso le cambia el título al capítulo primero, esa parte de las famosas garantías individuales, y que ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Y que le da muchas atribuciones a la CNDH, quizás no las que quisiéramos, pero al menos pone un poco al día, no digo a la vanguardia, al día a nuestra Constitución respecto a otras constituciones que le han dado tanto énfasis a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, dentro de esas ventajas, ahora la CNDH, como bien mencionaban, en el artículo 102 establece que tiene facultad de investigación, ¿no? para violaciones graves de derechos humanos. Otra cuestión importante que se incorpora es que los servidores públicos que no acepten una recomendación, una queja, una denuncia de la CNDH o de los organismos públicos defensores de los estados, en los estados, tienen que fundamentar el servidor público por qué no acepta esa recomendación, y además, en caso de que se considere que su no aceptación no es bien fundamentada, se le puede llamar a través de la Cámara de Senadores o de los congresos estatales para que comparezca, ¿no? Entonces creo que por ese lado esta reforma quizás sí nos estamos desviando un poco, pero está intrínsecamente ligado, porque la seguridad nacional es parte de un Estado democrático. O sea, el problema es cuando se malinterpreta esa seguridad nacional, ¿no? Es definir el interés nacional en función de quién, de la clase gobernante, no. Lo que se tiene que hacer es que por encima de la seguridad, ya sea nacional o pública, no puede estar esa seguridad por encima de los derechos de toda persona, ¿no? Entonces, un poco la parte que se liga con esta ley de seguridad, que sí me parece que es más reactiva que proactiva, en el sentido de que está promoviendo tratar de volver ley lo que ya es un hecho y que por ahí está mal en el origen. Digamos que ahí sí hay que tener cuidado con no confundir seguridad nacional con una carta abierta para vulnerar derechos humanos. Entonces creo que ahí sí hay que tener cuidado, y por otro lado también ver las ventajas que tiene esta reforma constitucional a diversos artículos en materia de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, se incorpora la no discriminación por preferencias sexuales o por estado civil, lo cual también es importante, pero relacionado con lo que mencionábamos de la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 29 de establecer bien bajo qué digamos, argumentos que sean los argumentos de racionalidad, publicidad y transparencia, se puede llamar a un estado de excepción, e incluso cada decreto que se haga bajo el estado de excepción tiene que ser revisado de manera inmediata por la Suprema Corte de Justicia para ver que precisamente no se estén vulnerando derechos humanos. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
cheque en blanco a tu nombre y para ti. Por la cantidad que... Bueno, me parece que hace un momento, como mencionaban, el programa es muy interesante, pero podríamos aterrizarlo al día a día de los ciudadanos. Porque de repente a los ciudadanos nos parece y nos llena de temor en muchas ocasiones por la ignorancia de los temas y porque el día a día es completamente diferente. El día a día tiene que ver con estos camiones de soldados que de repente pasan y te avientan el vehículo y tú vas manejando y ellos se van sobre ti. Tiene que ver con lo que sabemos de violaciones a mujeres. Tiene que ver con la cerrazón que los acompaña, tiene que ver con muchas cosas que alejan a los ciudadanos de la tranquilidad. Nos gusta ver a los militares en los desfiles, nos enorgullece el ejército mexicano cuando desfila con sus tanques y lo guapotes que se ven los soldados y los generales y todo eso. Pero ya cuando los vemos en la banqueta, la situación cambia. Pero también mucho tiene que ver con todo esto que son leyes, más leyes, más leyes. Y uno se pregunta, ¿y quién las respeta? No las respeta el policía, el matute de barrio. No las respeta el que anda en la patrulla. No las respeta el de la moto. No las respeta el Ministerio Público. Hay jueces que por amenazas a la familia o por muchas otras razones tampoco las respetan. Pero también hay magistrados que no las respetan. También hay en la Suprema Corte quien no las respeta. Y bueno, estamos rodeados, somos un país de leyes, pero que nadie cumple. Bueno, Somos en un Estado de Derecho bastante torcidito, con 40,000 cadáveres en 4 años. Y entonces, ¿podemos aterrizar un tema tan complejo en el acontecer ciudadano, Joaquín? Sí, yo creo que sí. Una de las personas que se entrevistaban precisamente daba opiniones muy importantes. A la gente le preocupa si el presidente va a tener facultades para suspender garantías, que era el artículo 29 que mencionaba el licenciado. Es cierto. ¿Es bueno fortalecer a ese grado al presidente para que continúe con esta guerra? Pues definitivamente, a costa de suspender garantías individuales, yo creo que todos nos oponemos, no solo los que estamos en esta mesa, ¿no?, sino todo el pueblo dice no. El presidente está bien que tenga facultades, incluso no sé cómo anden las estadísticas, senador, pero en cuanto a qué opina el pueblo de que el ejército sí entre en auxilio de los cuerpos policíacos. Yo tengo la impresión, no tengo la información de que la gente en poblados, en regiones donde la situación está grave, sí quiere al ejército. Pero eso tampoco lo quiere permanentemente y sin reglas, no. Quiere que vengan en auxilio a los cuerpos preventivos federales, estatales y municipales que no pueden con el paquete, porque eso es lo que está pasando. Cuando se inicia esta guerra y se ve que las policías preventivas Pujan. Sí, no pueden. Bueno, no pueden y otras se corrompen hasta la médula. Al ejército, si el ejército estaba, pues yo creo que en sus tareas cotidianas, saliendo de vez en cuando para el auxilio en casos de desastre, en colaboración con autoridades. No, también las quemas de marihuana y todo eso les correspondía, ¿no? Muchas Así cosas es, pero no a entrarle a una guerra a un pleito que constitucionalmente no estaba muy claro que debían entrar. Entonces, ¿qué hizo el Congreso, en este caso la Cámara de Senadores? A iniciativa del presidente, aprueban esta minuta de reformas de la Ley de Seguridad Nacional para establecer estas reglas que le permitan al gobierno federal continuar con esta lucha, pero con bases y con disposiciones específicas. A mí me parece, a reserva de analizarla más a fondo, y no quiero ser grosero, pero me parece que es buscarle mangas al chaleco.
El texto actual del artículo 29 es clarísimo en cuanto a las facultades que se le conceden al presidente de la República y las limitaciones de su ejercicio. En primer lugar, en el propio artículo 29, de arranque hay presupuestos para que el presidente pueda ejercer esas atribuciones. ¿Y cuáles son esos presupuestos? En el caso de invasión, en el caso de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, habría que definir cuándo se da ese supuesto. Bueno, Es por cuando el ejemplo, presidente... Ciudad Juárez tiene la perturbación Correcto. pública, sin duda alguna, ¿no? Ok, ahí el presidente puede. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente? ¿Decretar supresión de garantías? No. Puede proponer la suspensión de garantías, pero necesita, como uno de los jóvenes que se entrevistó aquí, el acuerdo de los titulares de ciertas secretarías y la Procuraduría General de la República. Vamos a decir que incondicionalmente se lo van a dar porque son sus subordinados. Claro. Correcto. Pero necesita la aprobación del Congreso. Y ahí me parece que entra en operación la teoría de frenos y contrapesos que le da soporte a toda la teoría constitucional en que vivimos desde hace más de 200 años. Y además vigilado por la Suprema Corte de Justicia. Y vigilado por la Corte. Entonces, ¿para qué, digo yo, buscarle reglas? ¿Reglas qué? ¿Reglas de operación? No, ¿para qué si hay suspensión de garantías? Claro, hay abusos de los derechos a los derechos humanos. Pero para controlar o para castigar esos abusos, que con reglas o sin reglas se pueden dar, existen las leyes del orden común que castigan al violador de derechos humanos. Y yo creo que hay renglones en los derechos humanos que deben protegerse sin duda alguna. Pero hay otros con los que definitivamente no estoy de acuerdo. Mira, los de los derechos humanos dicen que ¿cómo hay que tratar a los reos en las cárceles? Pues como lo que son, como reos y como delincuentes. Y bueno, ahí sí no se trata de discriminación, ahí sí puedes ver quiénes son de un orden y quiénes son el otro. No es lo mismo el mochaorejas que incluso el que asalta un banco. Son dos delitos completamente diferentes, sí, pero también son dos perfiles de delincuente totalmente distintos. Entonces, que si hay que darles... Es que no es autoridad, sino... No, hombre, que si hay que darles de desayunar bien, y hay que darles una buena comida, y hay que darles de cenar. Oigan, de verdad, hay millones de mexicanos que no hacen 3 comidas al día. Y estás allá y se quejan de que, la comida es muy mala. ¿Qué esperabas, hijito? ¿Que te diera yo tu pastelito de chocolate? Oigan, eso de los derechos humanos también tiene sus pifias. A ver, que los maltratan. No, espérame. Voy a agarrar al delincuente y le voy a decir, no te vaya yo a lastimar tus manitas, sea a la hora de ponerte las esposas. Déjate, pongo crema. Pero oigan, ¿qué es eso? Vámonos al corte porque eso sí me molesta mucho. Ahorita regresamos. Tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Por la cantidad que quieras. Comentábamos hace un momento que decía el senador que gran parte, un buen alto porcentaje de los que están en las cárceles son inocentes. Bueno, pues de los que hay duda, que están en proceso, que son varias las cosas, y sobre todo las causas por las que están detenidos,
podrían tenerse ciertas consideraciones y entrar todo el juego Eso de sí, los sí, derechos entre humanos. comillas, ¿no? Pero los otros, o que les lleve incluso su familia su comidita, pues sí. Pues como se le reprochaba a la quina que le llevaran su comida, ¿no? Asesino, pues nada más del cadáver que le tiraron ahí enfrente. Pero bueno, sus problemas eran sindicales. Entonces, son conceptos distintos, yo creo que son tratamientos distintos. Y bueno, una cárcel es un castigo, ¿no? Para el que delinque. Y que cuando te castigan te andan protegiendo, te andan cuidando. Oigan, ahí sí se les pasa un poco la mano. Fíjate que es interesante el comentario que haces, porque yo recuerdo que antes el sistema de las cárceles estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. Sí, el de los eferesos casi siempre, ¿no? No me preguntes en qué momento ocurrió que es la Secretaría de Seguridad Pública la encargada a través del órgano desconcentrado, la encargada de los penales de todas las seguridades en México. Entonces, la verdad es que la situación de las cárceles es verdaderamente pavorosa, porque las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación o de reinserción social, es que no son centros de rehabilitación. No, la cárcel es para castigar a los delincuentes, no para rehabilitarlos. Ay, ándale, intégrate. Porque te voy a decir otra cosa. ¿Cómo es posible que los derechos humanos no se fijen en los niños? No, sí, Eso, no, te voy a decir por qué, no para proteger los derechos de los niños, sino para obligar a los padres a que vigilen a sus hijos. ¿Por qué cuando hay todo este tipo de delincuentes que salen porque son menores de edad y que reinciden sobre los padres no hay ningún castigo? Una sanción, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué no la aplican? ¿Por qué? Pues porque nos lo han dicho aquí, las leyes lo establecen, porque hay un tutor, hay un agente responsable de ese menor de edad que siempre permanece intocable. ¿Por qué? Y nadie dice nada. A ver, que te digan, que te amenacen si su hijo vuelve a delinquir, el que va a huir a la cárcel también es usted, ¿eh? No nomás el chamaco al reformatorio. Ah, no, entonces ahí se van, por eso no hay tiempo, por eso se van a las cervecerías, por eso descuidan a la familia, por eso muchas cosas, porque no hay responsabilidad. Bueno, pero los factores de socialización ya son otros, eso ya no depende de los derechos humanos. Eso, o sea, los derechos humanos son para todos y es del deber que todos los respeten. Y los Pues ya derechos nomás nos quedan implican 5 deberes. minutos, o 4, cerramos. Pues déjame entonces decirte una cosa. No puedo de ninguna manera estar de acuerdo con tu punto de vista respecto del tratamiento de quien esté privado de su libertad. Sería negar el avance que ha tenido el pensamiento del hombre en los últimos años. Si nos oye ahorita el maestro García Ramírez, nos cuelga de ahí de las vigas estas. No creo, porque mira, yo pienso primero una cosa. tendría que salir del closet y decidirse correctamente, tener la valentía de hacerlo y luego ya que nos castigue. Mira, si al delincuente, creo yo, no se le reconoce como una enfermedad social, nunca podremos avanzar en el combate a la delincuencia. Estoy de acuerdo contigo cuando se trata de asaltos, de gente que roba por hambre, por ignorancia, pero los que matan, los que decapitan, los que secuestran y terminan matando a la gente, la torturan, les cortan un dedo, les cortan una oreja. ¿Tú crees que van a tener rehabilitación? Son los más enfermos. Si tienen rehabilitación o no, no lo sé, no tengo el vamos conocimiento a crear para la decirlo. cárcel de los enfermos y la cárcel de los delincuentes comunes. No sé cuál sería el remedio, ¿no? Pero sí creo que la delincuencia es una enfermedad social y creo que hay que atenderla como tal, pero analizar en dónde está la enfermedad y cuáles son las causas de la enfermedad. Me parece que la sociedad sale perdiendo. Bueno, yo creo que derechos humanos y seguridad nacional son un binomio que no se contraponen, tienen que ir de la mano y que bueno, derechos humanos pueden tener sus aristas, pero si no hubiera derechos humanos regresaríamos a la época de Robespierre o de Stalin y ahí sí creo que perderíamos más de lo que ganaríamos. Sí, gracias, Lilia. Me parece que la sociedad sale perdiendo si se pierde de vista el concepto de la regeneración, de la rehabilitación, de la reinserción social, porque de alguna manera eso es perder la fe en la humanidad, que es una cosa que nos mantiene todavía funcionando en este mundo. Tú mencionabas hace rato del día a día. Para mí una cosa muy importante sería impulsar la denuncia ciudadana. Toda persona que se sienta agredida en sus derechos o que vea a este policía o este funcionario o este cargo cualquiera que tenga la persona, está obligado a denunciarlo.
porque estamos viviendo en el mar de la impunidad, es un hoyo negro, la impunidad de la corrupción. Mientras no combatamos ese punto de vista doble, es terrible, y la verdad es que el ejército lo sacaron de los cuarteles porque la situación de las policías a nivel nacional es verdaderamente pavorosa. Entonces, las autoridades, equivocada o correctamente, vieron la intervención del ejército como solución a este problema dramático. Gracias. Aquí. Yo diría que hay una gran deuda con la población, que es el tema de la seguridad. El pueblo exige tranquilidad y un ambiente adecuado para su desarrollo. Es una deuda que tiene que pagar el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios. Debe cuidarse mucho a esa institución que se llama Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Debemos cuidarla y debemos darle los instrumentos de trabajo adecuados para también entrar en auxilio de las autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia y desde luego con absoluto respeto a las garantías individuales. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el favor de su atención. Los esperamos aquí el próximo viernes. Muchas gracias, señores. Gracias a ti, Muchas gracias, Liliana. muchas Un gracias. placer Y yo estar contigo. sigo en lo mismo. Muchas gracias. Gran. Liliana.